Tras finalizar la Copa América del 93, Venezuela conseguiría su segunda victoria en eliminatorias mundialistas al derrotar por 2-1 a la selección de Ecuador, 12 años después de su primera y única victoria hasta la fecha. No les voy a mentir, parecía que se venía el cambio. Parecía que ya nada iba a ser como antes. La ilusión de directivos y jugadores se sentía en el ambiente de la federación, que con un nuevo presidente al mando se podía ver por fin tierra firme tras navegar un largo tiempo en un mar de decepciones. Por este motivo fue aún más duro cuando en la eliminatoria al Mundial de Francia 98 volvimos al principio. 3 empates y 13 derrotas en 4 años no solo nos quitaron las posibilidades de asistir a una nueva cita mundialista, sino que parecía que nos hundía en un pozo del que no se iba a poder salir. Fue ahí cuando nos dimos cuenta que el éxito no se consigue, se trabaja, que la mejor generación de futbolistas de nuestra historia no había sido suficiente para ser siquiera competitivos en Sudamérica. Nos dimos cuenta que si de verdad queríamos un cambio, no se podía pretender lograrlo con nuevas tácticas o jugadores. Se tenía lo que se tenía en ese momento y no había para más. En 4 años pasamos de soñar a llorar, de saber a dudar y de volar a arrastrarnos. A finales de los 90s, la Vinotinto era una selección que parecía no tener claro el camino, ni un líder a quien seguir. El desánimo de los propios futbolistas se hacía cada vez mayor, y con la destitución de su quinto técnico en 7 años, el futuro de esta selección no parecía muy brillante. Pero siendo honestos, la solución fue la misma de siempre: traer un nuevo entrenador. Nunca se apostó verdaderamente por los técnicos venezolanos, así que tocaba buscar en el extranjero. El perfil era alguien con experiencia en el fútbol latinoamericano, que proporcionara una nueva forma de ver el fútbol, pero con la diferencia que este técnico no venía a armar un esquema ganador, venía a armar un equipo. José Omar Pastoriza es para muchos el que inició el cambio del fútbol venezolano. Los que tuvieron la oportunidad de conocerlo concuerdan que era una persona que veía el fútbol de una forma muy clara y humilde. Después de todo, no cualquiera habría aceptado dirigir a Venezuela en aquel entonces. Para muchos era una sentencia a cualquier técnico, y ese pensamiento no estaba muy alejado de la realidad. Apenas el argentino llegó al banquillo de la selección, sabía que antes de lo táctico, se debía trabajar en el aspecto psicológico de cada jugador. No vamos a ganar, pero sí vamos a cambiar esto, le comentó a Napoleón Centeno en su llegada a la selección criolla, una célebre frase que marcaría su periodo al cargo de la Vinotinto. Una cosa le quedaba clara: un equipo que mentalmente se sentía inferior al resto no iba a llegar muy lejos. Años de derrotas y burlas no se borran con facilidad. Pastoriza sabía eso. En su forma de trabajar se le recuerda por unir al grupo de jugadores, elaborando comidas en equipo regularmente y por exigir hospedajes en hoteles 5 estrellas para las concentraciones de la selección. Pero el Pato iba más allá de eso. Los que trabajaron con él enfatizan que poseía un trato muy cercano con cada jugador, que a la hora de saltar al campo los hacía sentir motivados, como que le podían ganar a cualquiera. Sin embargo, y para su mala suerte, esto no era así. Se suele decir que hay 2 formas de ver el ciclo de Pastoriza al cargo de la selección venezolana. Por un lado está su magnífico trabajo a la hora de manejar al grupo fuera del campo, y por el otro estuvieron sus malos resultados dentro del terreno de juego. Durante los 2 años que duró su periodo, dejó una muy mala participación en la Copa América de 1999, quedando descalificado sin conseguir un solo punto, y decepcionantes partidos en el inicio de la eliminatoria al Mundial de Corea-Japón 2002. Su destitución era inminente. A pesar de que se sabía que el cambio no llegaría de la noche a la mañana, Pastoriza ya se había ganado algunos enemigos en el sector mediático y tomó algunas decisiones polémicas que le pondrían en contra al vestuario vinotinto, lo que terminó de sentenciar su salida. Pastoriza introdujo la técnica, la disciplina, la estrategia y formó un buen grupo de técnicos que han seguido sus orientaciones y vibran como lo hacía él por el fútbol. Dejó mensajes importantes para el fútbol venezolano, los resultados que se vinieron obteniendo en los últimos tiempos, y estos mismos de ahora son en gran parte gracias al trabajo que hizo en nuestro país. Así se refería el mismísimo César Farías acerca del legado del técnico rosarino en el fútbol criollo.
Sé que hasta el momento no había mencionado el proceso de ningún técnico en específico. Esto es porque el de Pastoriza fue el que dio inicio al cambio de la selección venezolana, un cambio que era urgente para Venezuela y para su gente. Digo esto ya que nuevamente la situación sociopolítica del país no era la más idónea. La revolución bolivariana se asentaba por todos los rincones del territorio nacional encabezada por Hugo Chávez, promulgando ideas populistas que generaron numerosos conflictos con la oposición venezolana, lo que ocasionaba a su vez que el ambiente dentro del país se viera cada vez más tenso. La selección de fútbol por su parte seguía sin convencer, a pesar de que las ideas del entrenador argentino eran las correctas. A este grupo de futbolistas no le bastaba con trabajar lo anímico, lo que necesitábamos en verdad era una identidad de juego. En la historia de la selección venezolana de fútbol se había optado casi en su totalidad por entrenadores extranjeros, esto ya ha quedado claro. Pero con un vestuario fracturado y en plena eliminatoria mundialista, se optó por cambiar la fórmula. El que tomaría el cargo sería el doctor Richard Páez, quien venía de dirigir a la categoría sub-20 de la selección y de tener una campaña histórica con Estudiantes de Mérida. Si hablábamos que el Pato Pastoriza inició el cambio de la Vinotinto, pues a Richard Páez se le atribuye ser el gestor del mismo. En enero de 2001, el merideño tomaría las riendas de un proyecto en el que no se tenía mucha fe. Desde luego, Páez no era el favorito de los directivos para tomar el cargo, pero ya el agua les estaba llegando al cuello a más de uno y su contratación sería un alivio de presiones dentro de la federación. Sería para sorpresa de todos que de la noche a la mañana una selección perdedora empezaría a conocer el sabor del triunfo. En agosto de 2001 empezarían los resultados históricos, derrotando por primera vez a Uruguay por 2-0 en Maracaibo, a Chile en Santiago por el mismo marcador, a Perú en San Cristóbal en una goleada 3-0 y a Paraguay nuevamente en la capital andina por 3-1. Enlazar 4 victorias de forma consecutiva no sonará como algo extraordinario para algunos, pero lo cierto es que esa es la mejor racha de triunfos que ha tenido la selección venezolana en toda su historia. Y la de Corea-Japón, pues, se convirtió en la primera eliminatoria mundialista donde la Vinotinto no quedaba en el último lugar. Pero el trabajo de verdad apenas comenzaba. Ahora le tocaba a Richard Páez demostrar que estas victorias no eran casualidad, demostrárselo al público, a los rivales y a sus propios jugadores. Páez nunca fue un maestro de la táctica, pero sí revolucionó el fútbol venezolano en muchos aspectos. En el inicio de su periodo como entrenador, se pudo observar cómo el ataque venezolano tomaba protagonismo por primera vez, con 3 volantes zurdos de gran calidad como lo eran Juan Arango, Gaby Urdaneta y Ricardo Páez. El merideño sabía que el desafío era hacerle ver al vestuario que al salir al terreno con esa garra, con esas ganas de superar al contrario sin importar quién estuviera al frente, era lo único que nos iba a llevar a ser competitivos. Por ello, y para trabajar en el aspecto psicológico del grupo, incorporó a su equipo de trabajo a uno de los mejores oradores motivacionales del país, Carlos Saúl Rodríguez, quien actuó como coaching de la selección durante el proceso de Páez, viéndose una mejora notable no solo en el juego, sino también en la actitud que poseían los jugadores a la hora de saltar al terreno. La Vinotinto pasaría a la Copa América de Perú 2004 sin pena ni gloria, eliminados en primera fase como ya era costumbre. Sería tras el inicio de la eliminatoria mundialista de Alemania 2006 que los resultados históricos seguirían llegando. Victoria 1-0 ante Colombia en Barranquilla, 3-0 a Uruguay en Montevideo o el 2-1 contra Bolivia en Maracaibo fueron algunos de los partidos más recordados de dicha eliminatoria, donde Venezuela rozaría la tan ansiada clasificación. Pero también fue por esa época que la relación de los jugadores con la federación se empezaba a hacer cada vez más tensa. Era normal que como motivación extra se le prometía una serie de premios económicos a los jugadores con cada victoria o empate. La fractura llegaría cuando la FBF incumpliría dichos premios a sus futbolistas tras una victoria ante la selección de Perú.
Esto pasaba probablemente en el momento más importante para la clasificación. Venezuela tenía que medirse a la selección de Paraguay para seguir en la pelea y estallaba esta polémica en el interior de la federación. Dicho conflicto entre jugadores y federativos locales terminó con la Federación Venezolana ignorando y dándole la espalda prácticamente a los reclamos de sus futbolistas, que terminaron afrontando el partido contra Paraguay el 8 de octubre de 2005, perdiendo en casa por un marcador de 1-0 y acabando así con el sueño mundialista. Más allá de la clara desilusión de la afición, se recuerda la vergonzosa actuación de la Federación Venezolana de Fútbol y el trato tan bajo que tuvieron con sus jugadores. La institución que regía el fútbol en el país empezaba a dar pistas de un funcionamiento y unos dirigentes que la llevarían a la desgracia. Pero el lado positivo y lo que más sorprendió de esta eliminatoria fue el ferviente apoyo de toda la afición a su selección. La Vinotinto por fin empezaba a representar el deporte en Venezuela, lo que se haría más evidente en la Copa América de 2007. Dicho torneo fue sin lugar a dudas el evento deportivo más grande realizado en el país. De la noche a la mañana, el apoyo a esta selección se hizo ley para todo el venezolano y el país entero se tiñó de un solo color. Como ya sabemos todos, esa sería una Copa América histórica para la selección Vinotinto, llegando por primera vez a la instancia de cuartos de final, pero los tiempos dorados apenas estaban por venir. Todo lo bueno acaba, hasta las mejores relaciones del mundo, y con el inicio de una nueva eliminatoria al Mundial de Sudáfrica 2010, la relación entre Richard Páez y la afición vería un quiebre irreparable. El proceso eliminatorio arrancaría mejor imposible para los criollos, al ganarle por 1-0 a la selección de Ecuador en Quito. Sin embargo, tras las derrotas primero ante Argentina y posteriormente contra Colombia, las críticas empezarían a llover al entrenador merideño, desde su estilo de juego extremadamente defensivo hasta los jugadores que alineaba, siendo más que todo criticado el bajo rendimiento de jugadores como Ricardo David, hijo de Richard Páez, quien tras un decepcionante inicio de eliminatoria se ganó el descontento general de una afición venezolana que cada vez se hacía más exigente. Sin embargo, el principio del fin llegó tras la derrota criolla por 5-3 ante Bolivia en casa por la fecha número 4 de la eliminatoria. El doctor Richard Páez, tras el resultado en contra, saca al valenciano Luis Manuel Seijas, ídolo de la afición por aquel momento. Allí empezarían los cánticos en protesta de la grada, dirigidos hacia el entrenador local. "Saca a tu hijo", se escuchaba en todo el estadio polideportivo de Pueblo Nuevo. Tras finalizar el partido no había vuelta atrás. Páez anuncia que dejaría el cargo a finales de año, no sin antes lanzar una dura crítica a la afición vinotinto y defender el hecho de seguir fiel a su estilo en todo momento. No podemos hablar de fútbol venezolano sin mencionar lo conseguido por Richard Páez, lo conseguido a nivel de resultados y a nivel de juego. El legado del entrenador merideño se inculcó en esta selección hasta nuestros días, y siempre será recordado como aquel que cambió la historia de todo un país. Una selección sin historia, sin autorrespeto y sin el apoyo de su país, poco a poco empezaba a formar una filosofía de juego y se ganaba el respeto de todos sus ciudadanos. Pero tras 7 exitosos años con Páez a la cabeza de este grupo, la incertidumbre tanto de la federación como de la afición sobre lo que estaba por venir era más que evidente. El camino se seguiría formando, esta vez con un nuevo entrenador al cargo y un cambio de estilo de juego que por primera vez era exigido por la afición venezolana. Sería César Farías, quien ya había tenido un buen paso por varios clubes de la liga local, el que tomaría el puesto. Nuevamente no era el favorito de muchos, pero lo cierto es que llegaba con un proyecto interesante a largo plazo que la directiva decidió respetar. Se temía que se volviera al principio. Se temía que todo el trabajo hecho con Páez se perdiera, que el nuevo entrenador no supiera llevar al grupo, pero vaya que Farías sabía lo que hacía. En los últimos partidos del Dr. Páez con la Vinotinto ya se notaba que varios de los referentes no contaban con el nivel necesario para seguir representando a la selección en la eliminatoria más desafiante del mundo, por lo que el estratega sucrense lo primero que decidió trabajar fue el relevo generacional, algo que posteriormente se convertiría en todo un emblema de la selección venezolana. Con el tiempo, históricos como el mismo Ricardo Páez, Miguel Mea Vitali, Jorge el Zurdo Rojas o el Pájaro Vera irían perdiendo su protagonismo en el combinado nacional.
Como reemplazo empezaría a surgir la nueva camada de guerreros, entre los que destacaban Tomás Rincón, Roberto Rosales o Salomón Rondón posteriormente, que junto a la experiencia de gente como Juan Arango o José Manuel Rey, llevarían a Venezuela a terminar a tan solo 2 puntos de alcanzar el repechaje tras una segunda vuelta de eliminatoria histórica. Farías empezaba a plantar su idea en este grupo renovado de jugadores, donde la pelota parada y una saga defensiva férrea se volvieron el pan de cada día. Y a pesar de no poder conseguir la tan ansiada meta ese año, se veía con optimismo el futuro, ya que sería en la Copa América de Argentina, disputada en el año 2011, cuando se consolidaría el estilo de juego en esta selección, en la que fue la mejor participación en la historia venezolana en una Copa América, metiéndose entre las 4 mejores selecciones del continente. A un nivel físico y técnico, Farías llevó a esta selección a su tope. Sin miedo a equivocarme, Venezuela se convirtió en uno de los equipos más difíciles de enfrentar. Y con la autoestima por los cielos, la Vinotinto afrontaría el Premundial de Brasil 2014. Esta vez con la ausencia de la canariña en la eliminatoria y con la ilusión de meterse entre las 32 mejores selecciones del mundo. Me arriesgaría a decir que esta fue la eliminatoria que se afrontó con más confianza de clasificar. Veníamos de una participación histórica en la Copa América, poseíamos una generación de futbolistas de élite y un técnico que ya había demostrado ser capaz de llevar a este grupo de jugadores al éxito. Pero esto es fútbol, y aunque tuviéramos todas las herramientas para conseguir la clasificación, nos quedaríamos nuevamente al borde del repechaje, posicionándonos en el 6º lugar de la tabla a tan solo 5 puntos de la selección charrúa. Resultados históricos como el 1-0 ante Argentina en Puerto La Cruz no le valieron a esta selección para clasificar. Quién sabe, a veces simplemente no te dan las piernas, supongo. El no llegar a la meta nuevamente y tras tanto trabajo sí que fue un golpe duro para todo el país. No había a quien culpar, sin embargo, como siempre, las críticas se las lleva el técnico. A César Farías se le pueden reprochar muchas cosas, tal vez un estilo de juego muy defensivo o que en la parte final de su periodo tuvo roces con varios jugadores y directivos, pero lo cierto es que el trabajo que realizó en esta selección fue enorme, y es uno de esos entrenadores que quedarán en los laureles del fútbol criollo para toda la eternidad. El 27 de diciembre de 2007 asumía el cargo como seleccionador nacional, culminando su periodo el 30 de noviembre de 2013 con un comunicado vía Twitter. A pesar de todos los buenos momentos que nos hizo pasar, quedaba una sensación de inconformidad en el país. Era el fin de una era después de todo, y tuvieron que pasar casi 8 meses para que se anunciara el sucesor de Farías, un técnico que tomó las riendas de esta selección en el peor momento posible.